Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Mujica, soy el director de innovación de SEAQ, Sea Curioso, y hoy vamos a hablar muy brevemente y puntualmente de chatbots, un término que está muy de moda. Básicamente queremos responder la pregunta de si su empresa está lista o no. Nos acompaña en esta conferencia Juan Pablo y César, quienes son los directores de arquitectura y del área comercial, con los cuales queremos hablar con ustedes respecto a este tema. Bueno, entonces arrancamos. Los chatbots, pues básicamente es la evolución de un proceso que inicia en la era de la información a mediados de los 90, cuando tenemos lo que se conoce como la primer ola de digitalización de datos, en donde se implementa toda la infraestructura que hoy en día disfrutamos de Internet, de redes, de los mismos computadores, telecomunicaciones, contenidos, donde en esta época, como dato curioso, el boom fue el tendido de fibra óptica, el negocio era tender fibra óptica a lo largo de los océanos y conectar todo, y ese era el negocio de WorldCom, por ejemplo. En el caso de IBM, el negocio eran sus mainframes, sus computadores, y todo eso toda esa industria fue disrumpida por empresas como Microsoft, como American Online, como Cisco, como AT&T, el mismo Google, Dell, que cambiaron este modelo y llevaron esto a todo el mundo. Entonces, en esta década del 95 al 2005, vimos la primera hora en que se montó la infraestructura base para poder digitalizar los datos. Después de esto viene una siguiente década en la cual el objeto, y es algo que sabemos hoy en día después de que pasó, era conectar a los consumidores. Ya en esta década estamos hablando de que sobre esta infraestructura comenzamos a digitalizar transacciones, banca en línea, tiendas en línea, comenzamos a digitalizar las relaciones sociales, o sea, conseguir pareja por internet, contar acerca de nuestra vida en Facebook, y comenzamos a vivir lo que es la economía compartida, donde, y el claro ejemplo de esta década es como negocios como Tower Records perdón, fue eliminado por Apple con su iTunes, Kodak, Blockbuster, eliminados por Netflix, Kodak por las cámaras digitales, por el mismo Facebook, Nokia pues totalmente desplazada, y hoy en día tenemos líderes como WhatsApp, como Spotify, como Airbnb, que pues cambian o cambiaron totalmente o radicalmente el escenario económico de esta sociedad. Y hoy ya nos encontramos en una tercera ola en donde lo que se está conectando ya no es el usuario, el humano, el consumidor, sino las máquinas. Las máquinas ya comienzan a hablar entre sí, el Internet de las cosas, ya tenemos autos que hablan uno con el otro, los Tesla que tienen manejo autónomo, y tenemos, o sea, ya podemos desde nuestro celular prender las luces de la casa, apagar las luces, calentar el agua, mandar a calentar la comida, etcétera, etcétera. Las máquinas ya están hablando entre sí, y adicionalmente hay una gran cantidad de actividades que se han ido automatizando, tanto referente a toma de decisiones como uso de algoritmos. Casi que desde prestarle a alguien dinero, no sé si han visto por ejemplo en el aplicativo de Rappi que usted puede solicitar una tarjeta de crédito respaldada por lo que antes era Colpatria, y que hoy en día es Scotiabank. Y es un sistema en el que no hay un humano que intervenga, sino que usted llena un formulario y el sistema va a consulta la información y toma la decisión automáticamente de si usted aplica o no aplica para la tarjeta de crédito. Si aplica, y dependiendo de ciertos factores, pues lo manda o no a un humano. Entonces, esa conexión de las máquinas, pues ya básicamente elimina un montón de economía tradicional
y que incluso elimina empleos, que es como de los temores grandes que también ha surgido, o no temores, sino como la discusión sobre cómo esta automatización elimina esta clase de empleos. Aquí escuchamos grandes nombres, quizás el más famoso es Watson, IBM Watson, eh, con su inteligencia artificial que está bastante avanzada para lo que hoy en día tenemos disponible. Otra gran realidad que vivimos es que el mercado se movió. O sea, hoy en día aplicaciones como Facebook, como WhatsApp, mueven 60 billones de mensajes por día. O sea, es decir, eh, eh, la población del mundo son 7 billones, entonces estamos hablando de 10 veces la población mundial. Es impresionante. El Line, que es un equivalente a este tipo de herramientas de chats, pero más en el sector Asia-Pacífico, está moviendo 20 billones de mensajes diariamente. Y aplicaciones como WeChat, que es del mismo estilo, tienen contabilizados que sus usuarios, al menos la mitad, tarda una hora pegado al servicio. No tengo aquí la foto, pues la imagen, pero si ustedes buscan por internet eh, Internet en un minuto para el 2018, que salió relativamente hace poco, el WhatsApp, el tiempo de duración es incluso superior a la hora, o sea, es bastante grande. Ahora bien, la pregunta de cuándo yo debo comenzar a usar un chatbot, cuándo debo apalancarme sobre este tipo de mensajería, es cuando yo tenga clara cierta clase de cosas dentro de mi empresa. Entonces, por ejemplo, tener un alcance focalizado. Yo no puedo pensar en hablar de un sistema de chatbot si de pronto no tengo concreto lo que voy a entregarle a mi cliente y el servicio que va a ofrecer por allá. Si hay un proceso esquemático, o sea, si tengo un proceso perfectamente definido y claro que se pueda automatizar y que lo pueda llevar a un sistema automático. Algo súper importante, si se justifica por el volumen, es decir, si dentro de mi organización debo contar con una capacidad de personal muy grande porque el volumen de solicitudes puntuales, por poner un ejemplo, en un banco, pedir el saldo o en una telco, pedir el saldo de mi celular o la fecha de pago, o sea, hacer preguntas que son muy básicas de ir a mirar en un sistema y responder es el gran componente o el mayor componente de mis solicitudes. Entonces son cosas que son candidatas a ser automatizadas por un sistema de estos. Y otro muy importante que a veces no se tiene en cuenta es que mi cliente llegue a mí sin estrés. Porque si mi cliente llega a mí estresado por la razón que sea, va a sufrir o va a tener una experiencia que al final es negativa para mi branding, para mi marca como tal. Sin embargo, hay un gran porqué usar una automatización como un chatbot como estos. La primera es el resultado, o sea, el poder ofrecer un canal automatizado me da, desde que lo tenga bien diseñado, desde que cumpla estos requisitos, un resultado efectivo. O sea, lo que más detesta, y todos lo sabemos porque lo vivimos, un cliente es estar dando vueltas en un IBR o esperando que alguien le responda una llamada, lo que sea. Entonces, si aquí yo doy un resultado rápido y efectivo, pues ese es el por qué yo monto una solución de estas. Conveniencia, o sea, en vez de crecer y crecer y crecer en agentes dentro de una compañía o buscar o no dar respuestas a tiempo, pues poder automatizar y ser más conveniente para mis clientes finales. Y indudablemente el posicionamiento, porque pues hoy en día ya se convierte incluso en un factor diferenciador frente a mi competencia más directa. Los casos de uso más tradicionales para los chatbots, este es un reporte del 2018. Es decir, es reciente, es de hace un par de meses. Entonces, el primer caso de uso más... esto es una encuesta que se le hizo a usuario final. O sea, esto es lo que el usuario final espera de un chatbot. Entonces, obtener una respuesta rápida en una emergencia. O sea,
por poner un ejemplo, algún inconveniente en mi carro, entonces me estrellé. Entonces, en vez de tener que esperar a que me atienda un agente y hay 5 personas en cola, pues con un chatbot yo atiendo de manera inmediata a quien sea, no tengo que esperar a que un humano se desocupe. Entonces, eso es lo que se está esperando allí. Llamar porque se reventó un tubo del agua en la casa y obtener el servicio de inmediato. Resolver un problema, una queja. Me llegó, no sé si supieron ustedes, hace, hace un mes por ahí en Estados Unidos ocurrió un caso por Twitter en el que un usuario le llegó la factura de la energía, de la electricidad, por 30 millones de dólares. Una vaina así loquísima. Y él tomó una foto y la publicó por Twitter. Y digamos en Twitter, esta empresa tiene el sistema automatizado. Entonces comenzó el sistema a andar, pero pues eso se viralizó la respuesta y si ustedes la buscan la van a encontrar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que yo hable a mí más me interesa es resolver mi queja o mi problema. Me llegó la factura muy alta, entonces el sistema debe estar en capacidad de ir a consultar allá adentro y resolver ese problema o ayudar a resolver ese problema lo más pronto posible. Obtener respuestas detalladas o explicaciones. Por ejemplo, como en el sector gobierno. Yo quiero saber cómo hacer el trámite para registrar un matrimonio, para registrar a mi hijo. Entonces, pues llamo a un sistema o mando un mensaje de texto o me meto a una página web y hago la pregunta y pues tener esa información que prefiero leerla que alguien me la dé por teléfono porque pues de que me la dé por teléfono o tener que buscar en toda la página web. Entonces prefiero entrar directo y preguntar y no tener que dar vueltas sin saber dónde está lo que yo estoy buscando. Este es súper importante, es el cuarto punto que espera la gente que le provea un chatbot y es que me contacte con un humano, que me dé asistencia, o sea, que me permita llegar a un humano de alguna forma. Entonces, estos cuatro primeros son bien interesantes porque son casos de uso en los cuales es bien importante pensar en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquina y en diferentes tecnologías muy novedosas para poder resolver esto de la mejor manera posible. Estos casos que siguen ya son más transaccionales, no necesariamente requieren un sistema de inteligencia artificial, pero sí una integración con mi sistema interno. Por ejemplo, hacer una reserva en un restaurante, en un hotel, en una clínica, en el odontólogo, etcétera. O sea, poder escribir, quiero tener una cita para tal fecha. Ahí pues no lo hablo aquí en la presentación, pero hacer una reserva puede tener dos aproximaciones. Puede ser que mi sistema de chatbot pregunte qué día quiere la reserva, X día. ¿A qué horas quiere la reserva? A X hora. ¿Para cuántas personas quiere la reserva? Para tantas personas. Y el sistema detecte eso y con eso arme la reserva. O puede ser que yo quiera que mi sistema de chatbot sea mucho más inteligente y entienda algo así que yo quiero una reserva para el próximo miércoles a las 8 de la noche con 4 personas. Entonces mi sistema de chatbot en el primer caso es medio inteligente en el sentido que identifica, basado en las preguntas, la información que él necesita para agendar su cita o su reserva. Y en el segundo caso, debe ser capaz de entender de una frase y extraer la información que él necesita. Entonces son dos niveles para resolver el mismo problema que requieren más o menor tecnología en diferente caso. Temas transaccionales como pagar una cuenta, comprar un ítem básico y diferentes elementos pues, que están aquí disponibles. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios potenciales de tener un chatbot dentro de mi empresa? Y estos hay que tomarlos con precaución. Y el primero y el más importante, que el 64% de las personas es lo que espera mínimo, es tener un servicio 24 horas. Entonces, si mi empresa, por ejemplo, hoy en día no tiene un servicio de 24 horas y implementa una solución de chatbot, va a tener, va a encontrarse que el 34% de los usuarios, su cuarta prioridad es poder conversar con un humano. Entonces, yo monto el chatbot, pero pues ya arranco limitando el principal beneficio
porque me toca ponerlo a funcionar solo en horario en el que haya humanos que puedan responder, o me toca modificar los procesos de mi empresa en el caso particular de que no esté ofreciendo las 24 horas para poder ofrecer ese servicio. Obtener una respuesta instantánea. A nivel de tecnología, indudablemente, pues hay unos retos para lograr eso, pero también a nivel de información, tener acceso a la información, a los sistemas, a donde esté lo que se requiera para obtener la respuesta que está esperando el consumidor. Responder preguntas simples, conocimiento, base de conocimiento, o sea, tener claro algo que se llama la conversación o el script de conversación para poder atender esas solicitudes. Y pues varios elementos bien importantes: comunicación fácil, poder resolver las quejas, tener una buena experiencia, respuestas más detalladas, respuestas más complejas. Y algo curioso, al final, o de lo último, es el usuario es consciente que cuando habla con un chatbot, pues no hay necesidad o no está esperando que sea muy amigable ni nada, sino que es un chatbot, que sea efectivo, es lo que él está esperando al final. Dentro de la solución que ofrecemos nosotros como compañía, como SEAQ, hay tres grandes elementos, que es un primer elemento, una integración con los sistemas. Bueno, perdón, voy a arrancar desde acá, el usuario con la interfaz del usuario. Entonces, esta interfaz del usuario, el chatbot UI, pues básicamente es una interfaz que puede ser voz, puede ser mensaje de texto, puede ser WhatsApp, puede ser Messenger, puede ser un chat en mi sitio web. En últimas, es una interfaz que debe ser fácilmente accesible para el usuario y que el usuario pueda usar sin ninguna dificultad, que él ya conozca como tal. Entonces, este es como, lo arranco al principio, pero lo hago porque a veces y generalmente uno piensa que esto es lo más importante y resulta que es lo menos importante, porque esta interfaz, sin un elemento que ya bien sea inteligencia artificial o un sistema de proceso, no hace mayor cosa, porque este sistema de inteligencia artificial o de proceso o de procesamiento, pues requiere ser capaz de integrarse al sistema interno o a los sistemas internos de la compañía para extraer información y responder las preguntas simples o complejas que tenga el usuario. Debe ser capaz de acceder al conocimiento que haya en la compañía, que esté parametrizado, que esté debidamente segmentado y conservado y gestionado para poder resolver a las dudas que tenga un usuario. Y aquí en esta parte de conocimiento pongo un humano, porque pues resulta que esto no es solo máquina. Resulta que si en mi compañía los procesos con los cuales yo atiendo y proveo servicio a mis usuarios finales no están totalmente documentados, no están perfectamente maduros, no están perfectamente delimitados, va a ocurrir, como ocurre en muchos sitios, en muchas partes, que el usuario, el agente, es el que con su experiencia le resuelve los problemas al usuario, porque la gente sabe que para resolver el saldo de este usuario de celular, inventando un caso de uso, me toca no consultar el sistema CRM1, sino el sistema CRM2, porque este usuario está ubicado no en Bogotá, sino en Cali, por poner un ejemplo. Entonces, resulta que esa información no está en ningún sitio, sino que él ya la sabe. Entonces, de nada sirve tener un sistema aquí súper avanzado si yo no puedo hacer que esa información sea consumible por este sistema avanzado. Entonces, los tres elementos a nivel de tecnología que requerimos, que tenemos, es una integración de sistemas, una lógica o inteligencia artificial que pues hace la extrapolación de esa información, una base de conocimiento y una interfaz de usuario con la cual me conecto a mis usuarios finales como tal. ¿Cómo ayudamos nosotros? Nosotros, nuestro objetivo es ayudar en este proceso de transformación. Consideramos que para lograr esto y cumplir estas expectativas de beneficios y de uso que tiene el cliente, pues hay que concentrarse en las personas, en los procesos y en la tecnología. ¿Está su equipo listo? En el sentido de no solo su infraestructura
sino su gente, sus procesos, sus personas. Hay una estrategia definida. Aquí me devuelvo un par de diapositivas por algo. Este ejemplo me encanta, o sea, el servicio de 24 horas, porque pues resulta que mi empresa no ofrece un servicio de 24 horas y monté el chatbot, y ha ocurrido. Y miércoles, ¿y ahora qué hago? Entonces me toca o quitar el principal beneficio del chatbot y ponerle horario, o ver cómo voy a resolver ese problema. Entonces, esto obedece a mi estrategia, es estratégico dentro de la compañía, me va a generar más clientes, me va a ayudar a manejar el volumen de peticiones que estoy teniendo. Entonces, eso es pregunta que hay que resolver. Y algo también muy importante, esto evoluciona muy rápidamente y en especial esta parte del conocimiento y la parte de inteligencia artificial. Un modelo de estos pues requiere que yo lo esté entrenando. Hay un periodo de entrenamiento inicial, pero a lo largo del tiempo seguramente va a requerir, cuando ingresen nuevos procesos, nuevos elementos, nuevos componentes, va a requerir siempre tener un mantenimiento como tal. Nuestro servicio consta de tres fases: una fase inicial de diseño, una fase de implementación y una fase de operación, donde la fase inicial de diseño básicamente lo que hace es validar la estrategia de la compañía, establecer la madurez tecnológica y definir el caso de uso que se desea implementar. Esto con el fin pues, de validar o de obtener el mejor provecho, o sea, no montar un automatizador